El oso fue engañado y su rugido furioso se escucha muy cerca de las fronteras de la OTAN. El Kremlin está decidido a no ser burlado nuevamente y que Ucrania y sus aliados de Occidente reciban el castigo que merecen por el incumplimiento del Pacto de Granos y su utilización para beneficiar a empresas estadounidenses y europeas, en lugar de garantizar la seguridad alimentaria mundial. A Putin no le tembló la mano para atacar los puertos danubianos por los que sacaba el grano ucraniano al Mar Negro, a tan solo 100 metros de Rumanía, Estado miembro de la OTAN. No siendo esto suficiente, también declaró que todo barco que cruce este mar con rumbo a Kiev será considerado enemigo, produciendo un bloqueo naval de facto que comienza a afectar la economía de toda la región. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El oso se venga. Con bombardeo a las terminales de Reni e Ismail en la región de Odesa, que duró casi 4 horas, y según Igor Plejov, jefe de esta comunidad, se utilizaron unos 15 drones kamikaze iraníes Shahid 136, cuyos misiles cayeron peligrosamente cerca de la frontera de la Alianza Transatlántica. Condeno enérgicamente los recientes ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana en el Danubio, muy cerca de Rumanía. Sería el comienzo de la publicación en la que Klaus Iohannis, presidente del miembro de la OTAN, mostraría su molestia tras los ataques a solo 100 metros de su territorio. La operación parece haber sido dirigida cuidadosamente por el Kremlin a los almacenes de grano, los depósitos de aceite y combustible y la infraestructura del operador portuario, enviando un contundente mensaje. Tras el certero ataque, de nuevo Zelensky sacó a relucir las relaciones con sus socios occidentales, quienes, según informó, estarían preparando nuevos paquetes de ayuda, los cuales, como los anteriormente enviados, solo han servido para aumentar el número de ucranianos caídos en combate y enfurecer más al oso. El presidente ucraniano también anunció la convocatoria de una reunión del recién conformado Consejo OTAN-Ucrania para establecer junto con el bloque los pasos a dar para habilitar la navegación en el Mar Negro, que a raíz del rompimiento del acuerdo de granos se ha transformado en una odisea peligrosa para las embarcaciones que se atrevan a cruzarlo. El rompimiento del acuerdo fue anunciado por la Cancillería rusa el 17 de julio. En su comunicado informaba la finalización de la iniciativa del grano del Mar Negro y la disolución del Centro de Coordinación Conjunta en Estambul, como consecuencia de que Turquía, la ONU y Ucrania desoyeron los requerimientos rusos puestos sobre la mesa desde el comienzo mismo de la alianza. Las gestiones diplomáticas desarrolladas por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no fueron suficientes. Ante el descarado incumplimiento de las 3 exigencias solicitadas por el Kremlin: restaurar la conexión del sistema interbancario internacional SWIFT, activar la operación del oleoducto Tolyatti-Odesa y desbloquear los activos extranjeros de las empresas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes. Aunque solo el cumplimiento de una de las 3 exigencias dependía de Kiev, Occidente no mostró ninguna señal de querer cumplir las otras 2, ni levantando el destierro bancario al cual fue subyugado Moscú, ni desbloqueando los activos en el extranjero de las empresas rusas. El pacto de grano, en el que Rusia se comprometió a participar con el fin de garantizar la seguridad alimentaria mundial, no fue utilizado con ese fin, según declaraciones recientes del presidente Vladimir Putin, quien dijo lo siguiente: solo ha beneficiado a las grandes empresas estadounidenses y europeas que exportaban y revendían cereales desde Ucrania. Las cifras le dan la razón. En casi un año de pacto de granos, se exportaron desde Ucrania cerca de 33 millones de toneladas, de las cuales el 70% se destinaron a países de ingresos altos y medio altos, incluida la Unión Europea, mientras que países como Etiopía, Sudán, Somalia, Yemen, Afganistán recibieron menos del 3% del total exportado. Al respecto, el presidente dijo lo siguiente: Rusia consiguió exportar 11 toneladas y media de cereales en el 2022 a África, cifra que llega a los 10 millones en lo que va de este año, tanto de forma contractual como gratuita. Confiamos en que el nuevo orden mundial multipolar
cuyos contornos han dejado a ser dibujados, será más justo y democrático. La aspiración del presidente hace referencia a la intención soterrada que desde el comienzo del pacto tenía el gobierno ucraniano y sus socios occidentales, la cual se hizo evidente al crear un fondo especial por valor de 20.000 millones de grivnas para pagar los daños a los bancos extranjeros que transportaran sus cereales por el Mar Negro, ante el rompimiento de la alianza por el consciente incumplimiento de su parte. El momento de hacer uso del fondo ha llegado, pero con lo que no contaba Kiev era con que Moscú no se quedaría con los brazos cruzados y en lugar de atacar a las embarcaciones, dirigiría sus misiles a los puertos danubianos en Ucrania, por donde se exportaba el 25% de estos cereales. Con tan solo 7 personas heridas, el ataque ruso resultó menos mortal que la famosa ofensiva que significó la pérdida de miles de combatientes ucranianos. Además, coloca en una encrucijada a Zelensky, al tener que decidir entre continuar actuando el papel de superhéroe, cuidando los intereses de Occidente, o reparar lo más pronto posible los puertos que permitan a su pueblo volver a exportar sus productos agrícolas. Pero, aunque de esta manera sensata escogiera la segunda opción, esta no será tan fácil, ya que podría demorar al menos un año, siempre y cuando encuentre especialistas internacionales que no teman quedar en medio del fuego cruzado mientras realizan los trabajos de restauración. Las aguas del Mar Negro son en la actualidad las más peligrosas de recorrer por cualquier clase de embarcación. Así lo sentenció el ministro de Defensa de Rusia, quien días antes del hecho había dicho lo siguiente: todos los barcos que viajen a través del Mar Negro hacia Ucrania pueden transportar cargamento militar, por lo que los países de bandera de dichos barcos serán considerados partes del conflicto ucraniano. La advertencia rusa a embarcaciones que crucen el Mar Negro no fue la única. El régimen de Kiev declaró que, de la misma forma, considerará a todos los barcos que viajan en el Mar Negro hacia los puertos rusos como posibles transportadores de carga militar. Los ataques y las amenazas sembraron la desolación en el mar que separa a Europa de Asia. Horas después de los ataques, alrededor de 30 barcos fueron anclando, uno tras otro, en el área de Ismail, tras conocerse que las compañías de seguros eliminaron la cobertura para los barcos que naveguen las ahora peligrosas aguas del Mar Negro. La situación podría dejar enormes pérdidas para la economía, especialmente para la ucraniana, ya que, siendo el tercer mayor exportador de maíz y el quinto de trigo del mundo, la dificultad para su entrega en los mercados internacionales disminuirá los sensibles ingresos del país por este rubro. A Rusia, las consecuencias de la operación especial ya lo habían llevado a tener que abordar otros caminos, según anunció la Agencia Internacional de Energía con sede en París. Tras un difícil año por cuenta de las sanciones comerciales impuestas por Occidente, en abril, Rusia alcanzó por fin su nivel más alto de exportaciones de petróleo y sus derivados desde el inicio del conflicto con Ucrania. Su exitosa estrategia se centró en redirigir sus ventas de hidrocarburos hacia otros países, como fue el caso de India, quien multiplicó por 22 sus exportaciones energéticas, revendiendo luego el petróleo ruso a Europa como combustible refinado, como lo denunció el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una entrevista con el Financial Times. Nueva Delhi no sería la única en desatender los llamados de convertir a Rusia en un paria. Según afirman expertos entrevistados por South China Morning Post, Moscú y Beijing también se vieron empujados a cooperar principalmente por las acciones hostiles de Occidente. Desde antes de la crisis en el sureste europeo, a medida que el hielo en el Ártico se derretía por efecto del calentamiento global, Rusia comenzó a convertirse en la potencia ártica por excelencia, tanto por su situación geográfica como por su flota de rompehielos atómicos, los únicos capaces de surcar los mares septentrionales durante los 12 meses del año. Actualmente, las autoridades rusas están probando el uso de la ruta del Mar del Norte para llegar hasta China más rápido, más barato, de manera más segura y con menos emisiones de carbono, como un cargamento de petróleo ruso que llegará al puerto chino de Rizhao en la provincia de Shandong el 12 de agosto, demostrando nuevamente que a quien bien actúa le termina finalmente por ir muy bien. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.